Bienvenidos a lo que era el Estadio Alfonso Lastras, ahora bautizado como Libertad Financiera en San Luis Potosí. Vamos a revisar imágenes, lo que no viste de la visita del Guadalajara al Atlético de San Luis, la cuarta victoria consecutiva del rebaño sagrado. Ahí está la vendimia con todos los puestos, aprovechando la visita del equipo más popular del país, la 34 de la Hormiga González, las Chivitas por supuesto, y ahí estos muñequitos que ahora están muy de moda fuera de los estadios con la cara de la Hormiga González, el campeón de goleo que se enfrentaría a Joao Pedro, también uno de los campeones de goleo. Intenso operativo policíaco ante la visita del rebaño sagrado y la gran afluencia de aficionados que por supuesto tenían las ganas de ver el partido. Se agotaron los boletos y así fue como llegó el autobús del Guadalajara, que buscaba su cuarto triunfo de manera consecutiva, mantenerse en el liderato de la competencia ante algunos aficionados que recibieron al camión de las Chivas Rayadas. Así que el ambiente estaba puesto para que fuera un buen partido. Poco a poco la afición comenzaba a ingresar, muchos de ellos bien tapados porque a pesar de que se ve el sol, había fresco, estaba frío el ambiente y muchos llevaban sus chamarras y abajo, por supuesto, la camiseta del equipo al que apoyaban. El calentamiento de las Chivas sin novedad. Milito repite el 11 por cuarta jornada de forma consecutiva, no le mueve a lo que ha venido funcionando y lo que le ha traído victorias al rebaño. Ahí está el Tala Rangel, por supuesto. La salida de los equipos, nos vamos ahora sí al protocolo, porque Chivas además estaba estrenando este tercer uniforme alternativo de la temporada 25-26, este azul que en lo particular a mí sí me gustó. Hubo algunas críticas, pero bueno, ahí está la última reunión del equipo. El Tala Rangel se integra ya para cerrar filas de cara al arranque del compromiso. La oración de la Hormiga González, de uno de los referentes que tiene el plantel del Guadalajara, encomendándose para recibir la ayuda divina. Por supuesto, arranca el partido, muchachos, y la verdad es que Chivas tomó el control. Vean nada más el entradón, lleno, por supuesto, el estadio, y Guadalajara con esta de la Hormiga González daba los primeros avisos de que quería ir a buscar el partido, como lo hace cada vez que Milito presenta a su equipo en la cancha. Ahí está la reacción del entrenador del Guadalajara. Malas noticias para el San Luis. Óscar Macías, exfutbolista de Chivas, tuvo que salir por lesión. Mientras tanto lo atienden. Romo platica con Castillo, platica con Dani Aguirre. Milito aprovecha para llamar a Gobea y a la banda y darle algunas indicaciones de lo que necesita ver ahí en el medio campo de Chivas junto con Brian Gutiérrez. Entonces Gobea tiene el mensaje, va y por supuesto pasa la indicación también hacia Luis Romo. Aquí tenemos a Macías explicándole a su entrenador la zona del muslo derecho en donde sintió el dolor, no puede continuar, y la afición del San Luis también por supuesto que se dio cita ahí en su cancha. Vean nada más esta acción, esta situación entre Dani Aguirre y el futbolista potosino. Expulsó el árbitro Jonathan Peinado a Daniel Aguirre y en la banca del Guadalajara así se quedó Milito. Había cierta incertidumbre, mandó calentar a Diego Campillo para, en caso de ser necesario, modificar la zona defensiva ante la expulsión de Daniel Aguirre, que finalmente fue revisada en el VAR, mientras aprovechaba para hablar con Brian Gutiérrez. Vean acá, del lado izquierdo, el auxiliar de Milito se acerca con el silbante mientras checa la jugada en el VAR. Algo no le gustó y lo expulsó. Finalmente le quitaron la roja a Dani Aguirre, quedó en amarilla, y luego Chivas ya empezaba a dar avisos del primer gol. Ya lo ganaba el Guadalajara con anotación de Richard Ledesma. Qué jugadorazo el lateral derecho del rebaño sagrado. Ahí tenemos a Gabriel Milito que veía el reloj, cuántos minutos van. Ya Chivas tenía la ventaja, Milito seguía insistiendo para que el equipo estuviera concentrado y llegaría en la siguiente acción. Vean nada más, Joao Pedro trata de hacerle un sombrerito a Luis Romo. Romo toca la pelota con la mano, se marca la pena máxima. La reacción desde la banca del Guadalajara como diciendo, ¿qué onda? Si apenas nos habíamos ido al frente en el marcador. Romo trataba de explicarle al silbante que traía la mano casi pegada al pecho, pero no hubo cómo hacerle.
marcaron el penal, se acerca Joao Pedro para ir acomodando la pelota, el Tala se acerca, le comenta algo, trata de distraerlo al delantero del Atlético de San Luis, nada, le piden que ya se vaya y entonces así se vivió en el estadio. 1-1 y ahí tenemos la reacción de Gabriel Milito aplaudiendo a sus jugadores que se levanten a pesar del empate. El Tala Rangel regresó a la portería, se volvió a persinar y a darle porque todo esto iba 1-1, pero el Guadalajara insistía, la Hormiga González ya avisando con esta doble oportunidad que se perdió el 34 del Guadalajara, les estaba dando el sol pero intensamente ahí y empezaban los tiros de larga distancia. Brian Gutiérrez, que es una de las habilidades que tiene, 1-2 y en eso llegaría la jugada en donde Guadalajara se va adelante en el marcador. 2-1 lo ganaba Chivas gracias a la anotación de Daniel Aguirre, el zaguero que no tiene tantos reflectores pero que ha sido muy funcional. Ahí está el abrazo con Luis Romo después de que Chivas ya se ponía 2-1, la celebración, obviamente Chivas tratando de mantener ese marcador y vean esta jugada, Joao Pedro se habilita y da el servicio a Sals Lamonch, llegaría García, define de muy buena manera, lo festejan con todo en San Luis, era el 2-2 prácticamente en la siguiente jugada que Chivas les había anotado, pero lo revisaron con el VAR del fuera de lugar, el semiautomático ahí. En ese momento es donde Joao Pedro está adelantado y esa es la toma, la imagen en 3D, lo revisan y entonces va para atrás. El gol del San Luis, Chivas se iba 2-1 al medio tiempo, Romo pedía tranquilidad, lo mismo que Omar Gobea, estaban ganando y de pronto Chivas metía gol, San Luis empataba, Chivas metía gol, San Luis empataba, pero bueno, Guadalajara se iba con la ventaja parcial, así se va Gabriel Milito hacia el vestidor y los jugadores del rebaño platicando entre ellos las acciones de esta primera mitad, que la verdad tuvo bastantes emociones, sobre todo al final. Chivas lo ganaba 2-1 y ahí está el show de la mascota del Atlético de San Luis. ¿Qué tal? El Schnauzer se llama Lucho y ahí iba corriendo junto con los jugadores del Guadalajara que ya se metían hacia los vestidores, los suplentes de Chivas. Mientras tanto, en la pantalla gigante del estadio anunciaban la renovación de Joao Pedro hasta el 2027 y les dieron unas máscaras ahí con la cara de Joao Pedro, uno de los referentes que tiene este equipo potosino. Regresan la plática de Óscar Wally, tío, con la Hormiga González y arranca la segunda mitad y de inmediato el San Luis iba perdiendo 2-1 y papas, empató 2-2 después de una gran jugada. Ahí tenemos la reacción de la banca del Guadalajara después de verse alcanzados rápidamente en el segundo tiempo en el marcador. El festejo de Joao Pedro, doblete y además festejando la renovación, la gente en el estadio muy conectada con él y él le pedía a los aficionados del San Luis que apoyaran al equipo después de este empate a 2, pero Chivas de inmediato respondió. Vean nada más la jugada que se armó el Cotorro González. ¿A dónde vas, papá? ¿A dónde vas, Bambú? Se apoya con los compañeros. Ahí están las triangulaciones. Adiós otra vez el Cotorro. Se combina con el Piojo y vean nada más que chulada. Una jugada cerrada que se tuvo que revisar también con el VAR semiautomático del fuera de lugar para encontrar la posición de la Hormiga González. Esto es otro ángulo donde parece que la Hormiga está por detrás de la línea de la pelota, así que el Guadalajara lo ganaba 3-2. Ahí está la reacción de Gabriel Milito que pedía, por supuesto, atención. Ahí mientras se estaba haciendo el chequeo desde las oficinas del VAR, el árbitro pedía la pelota ya que la mandaran hacia el centro porque lo que se había marcado
era gol. En lo que revisaban la situación, se da por válido el gol de la Hormiga González, la anotación, el 3-2, el tercer gol de Armando en este certamen, y ahí está el festejo de la Hormiga, que ahora no sacó algo de Dragon Ball, ni Jutsu, ni nada. Había como cierta incertidumbre, pero finalmente lo marcaron. La Hormiga González ahí hace señas en la banca, y en la pantalla gigante del estadio pusieron la animación en 3D, donde la Hormiga González está atrás de la línea de la pelota, para que no existiera duda. Gol válido del rebaño sagrado. Ahí se acerca el 34 de Chivas para platicar con Andrés Sánchez. Ahí ciertas situaciones del partido, se acerca el delantero de las Chivas y seguían las acciones del compromiso. Ahí está Gabriel Milito haciendo algunos reclamos al cuarto árbitro por una falta que él consideraba no era a favor del Atlético de San Luis. Amonestan al Tala Rangel por estar haciendo tiempo. Ya el San Luis comenzó a tomar cierto protagonismo del partido sin mucho peligro sobre la cabaña de Chivas. Guadalajara trataba de aguantar el resultado. Venían los cambios. Ahí tenemos cómo Milito le habla al cuate Sepúlveda y al Oso González para entrar, mientras Chivas en los contragolpes, en este caso con Efraín Álvarez, que se quedaba cerca de marcar. Llegaba el cambio, se va la Hormiga González, aplaudido por sus compañeros. Se acerca Gabriel Milito para reconocerle el trabajo en el partido en esos 60 minutos del campeón de goleo. El cuate Sepúlveda entró en su lugar, y ahí tenemos a Ángel tratando también de generar peligro, presionando. Vean nada más cómo consigue a favor esta infracción, cubriendo la pelota ante el intento de los zagueros del San Luis. Vienen más modificaciones, ahora sí, momento de Campillo y momento del 4K Ricardo Marín. Se van dos de los elementos importantes, Richard Ledesma y Efraín Álvarez. Se acerca Efraín, ahí lo tenemos con Gabriel Milito, bromean un poco, ahí ya se va hacia la banca, y entonces todo listo. La afición del San Luis, que todavía buscaban empatar este partido para recuperar terreno en el campeonato. La última modificación, la de Miguelito Gómez, y en la última jugada el guardameta Andrés Sánchez, ahí de verde, se fue a tratar de rematar la pelota para buscar el empate. No lo conseguían. Mientras tanto, en la banca del Guadalajara decían ya se acabó, y sí, finalmente Chivas consigue una nueva victoria, la cuarta de forma consecutiva. Gana 3-2 ante el Atlético de San Luis. La reacción que tenemos ahí en la banca del rebaño sagrado. Milito ya se va hacia los vestidores mientras platica con uno de los integrantes del staff, y por supuesto, el plantel reconoce la presencia de todos los chivermanos en el estadio. Ahí se toman una selfie, la Hormiga, Sepúlveda, Marín y también Diego Campillo, que luego publicaron en redes sociales. El Guadalajara se va feliz, se va con una nueva victoria, y la próxima semana va a visitar la Perla del Pacífico, va a visitar al Mazatlán, buscando el quinto triunfo al hilo. Los del San Luis se quedaron a reunirse al final ahí en el centro del campo. Muchachos, gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente. Las Chivas siguen imparables en este arranque del Clausura 2026. Hasta la próxima.